Vale, pues ya estamos en directo, otra vez con Víctor Urrutia. Buenas, Víctor, ¿qué tal estás? Hola, Joseba. Gracias por tenerme aquí otra vez. Disculpad a todos los que estéis escuchando esto, ya os lo he dicho ahora a él un poco off the record, que la semana pasada tuvimos problemas técnicos, tuve problemas técnicos y espero que hoy no se vuelvan a repetir, así que disculpad las molestias y espero que salga bien. Por tenerme aquí otra vez. Bueno, cosas que pasan, no hay nada que disculpar, en serio. Gracias a ti Ya. por venir otra vez con nosotros a compartir tu conocimiento, por todo el valor que seguro que nos vas a aportar. Y bueno, antes que nada, quiero comentar simplemente, bueno, que Víctor Urrutia tiene su canal de YouTube, El psicólogo del trading. La verdad que, bueno, yo lo conocí hace unos meses y, bueno, voy a copiar la pantalla para que veáis. Bueno, antes que nada, ya sabéis el disclaimer, como siempre, que ya sabéis toda la información, análisis, sistemas que solemos comentar en estos seminarios. Bueno, al final tanto yo como mis compañeros, tratamos de explicar una visión sobre el mercado y un método de inversión propio, eso sí, que está demostrado, testeado con los indicadores y sistemas que aquí explicamos, y ya sabéis que cada alumno es responsable de su capital y de tomar sus propias decisiones, ¿vale? Ya sabéis que planetabolsa.com es una web de formación e información financiera. Y como decía, bueno, estamos hoy con Víctor Rutia. Para los que no lo conozcáis, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, bueno, tiene un canal de YouTube muy interesante. El psicólogo lo podéis encontrar como el psicólogo del trading. Y bueno, a mí me gusta mucho porque este tema de la psicología siempre me ha llamado la atención. Así que os animo a ver sus vídeos, a ver si os gustan. Yo creo que sí, que os van a aportar valor, realidad. Y también os animo a seguirlo pues en sus redes sociales, ¿no? Está sobre todo Víctor en Twitter y en Instagram, si no estoy equivocado. Sí, también, pero YouTube es lo más activo que tengo. Instagram me lo lleva un compañero, uno de mis compañeros con los que trabajo, y Twitter básicamente intento hacer un trabajo más social que no de divulgación. Así que YouTube está bien, ¿eh? Pero te agradezco, por supuesto, la promoción, pero al final lo que espero de la gente es que le eche un vistazo, pero que tampoco se sienta obligada. O sea, al final, si No, consideráis que la no. psicología, quiero decir, si la psicología del trading es algo que llame la atención, que quizás hay algo que no tenéis en claro en cómo afrontar determinadas circunstancias o eventos psicológicos en el trading, pues igual encontráis valor. Así que Sí, te lo claro. agradezco, Joseba, de verdad. Sí, bueno, Víctor, es un poco lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que hay mucha información, hay información de valor, información de no valor o menos valor, o bueno, humo también, ¿no? En este caso. Decirte que aquí, bueno, puedes decir lo que quieras, ¿vale? Vale, Sin ninguna perfecto. censura. Bueno, cuéntanos tú un poquito, ¿quién es Víctor Urrutia? ¿Y a qué se dedica? ¿Y por qué empezó en esto también de los mercados financieros? Ujú. Bueno, pues básicamente la idea es que soy psicólogo de profesión, eh, trader, durante muchos años compatibilicé las dos cosas y no sé, hubo un momento en que sentí de cierta manera que me apetecía compartir información relacionada con la psicología del trading, sobre todo porque es lo que más me Ujú. gusta, personalmente, cómo piensan los traders, intentar entender cómo funciona la mente de alguien que toma acciones tan decisivas, ¿no? Y en los mercados me parecía muy llamativo y durante mucho tiempo yo luché conmigo mismo a nivel mental para entenderme y eso es lo que hice, intentar mezclar mis dos pasiones, en este caso a nivel laboral, y creé el canal de psicólogo del trading, en el que intento hacer eso, intento dar voz a otros traders también, a otras formas de entender los mercados, que muchas veces nos quedamos, cada trader es como un mundo muy aislado, ¿no? No sé si os pasa a vosotros, pero es como estamos muy solitarios, tenemos nuestras propias formas de entender los mercados y ver otras perspectivas siempre me ha parecido interesante. Y es lo que intento hacer. Sí, 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 al final es un poco también, claro, es un mundo muy solitario. Yo la verdad que conozco poca gente, ¿no? No sé si tú conoces mucha gente, pero al final Twitter fue un poquito, yo la forma de contactar con otras personas, porque al final hablas de bolsa, de mercados y te miran como un bicho un poco raro, ¿no? Total, total. Totalmente, totalmente. Sí, a mí el canal de YouTube me ha ayudado mucho a eso, a conocer a otras personas. Yo tengo la suerte de Ujú. trabajar con dos personas más, por lo que ya me era fácil hablar de trading, pero donde ha habido realmente un boom de aprendizaje a nivel de otro tipo de experiencias vitales ha sido a través de YouTube. He conocido a muchísima gente muy interesante, a traders Ujú. increíbles y eso se agradece mucho, la verdad. No sentirse tan solos es muy agradecido. Sí, sí.
¿Qué te iba a decir, Víctor? ¿Cuál es tu forma de invertir? ¿Inviertes a corto plazo? ¿Scalping, day trading, swing trading, medio largo plazo? Cuéntanos un poquito. Pues es difícil un poco va por épocas también. Ahora creo que en la época más madura en la que me encuentro después de tantos años soy totalmente swing trader. Me definiría como tal. Sí que es cierto que durante mucho tiempo he ido de forma paralela haciendo day trading 5 horas al día y haciendo swing trading a la vez. Como te decía, Ujú. tengo dos compañeros y el swing trading se adaptaba muy bien a nosotros porque tenemos una operativa muy algorítmica. No es algorítmica porque no toman decisión algoritmos por nosotros, pero sí que es muy reglada, por lo que era muy sencillo compartir información y análisis. Además, trabajamos aquí todos y entonces es fácil tomar decisiones conjuntas. Y durante un tiempo hice day trading, durante 4 años tranquilamente, un poco más, pero los resultados a nivel ergonómico nunca me llegaban. Es decir, eran periodos de rentabilidad temporal, por así decirlo, que es quizás durante un año y medio la rentabilidad era muy buena para el tiempo que le imprimía. Después entraba en drawdown y ese drawdown se estancaba, que es donde estoy ahora, a nivel de day trading durante muchos meses. Intentábamos reconstruir cosas, reestructurar cosas, pero el tiempo que hacíamos, al ser traders manuales, porque nosotros somos a día de hoy, pero cada vez menos traders sistemáticos, que la gente conoce como cuantitativos, ¿no? Que es decir, analizamos datos conseguidos manualmente para tomar acciones manuales en los mercados. Y ese limbo en el que no eres ni algorítmico ni discrecional nos llevaba a gastar mucho tiempo acumulando datos para llevar sistemas al tiempo real. Así que cuando un sistema de day trading, por ejemplo, funcionaba un año y medio, que era la ventaja que obtenía, y luego dejaba de funcionar porque se acababa su ventaja, volver a reconstruir ese sistema nos llevaba muchísimo tiempo. Era exhausta, no sé cómo es el verbo, es exhaustivo, no, muy agotador, era agotador, ¿me entendéis? Sí. Por lo Ujú. que nuestra forma de trabajar se adapta mucho mejor al swing trading. Y ahora mismo estoy a nivel de trabajo, exclusivamente hacemos swing trading, pero estamos otra vez iniciando aprendizaje en day trading porque he conocido, como te he dicho, a personas que me han ayudado mucho a poder reestructurar un poco mis conocimientos. Y ahí estoy otra vez. Vale, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo defines un poco el swing trading para ver? Claro, porque no todo el mundo define un poco el swing trading de la misma forma. Yo entiendo que son operaciones a unos días, un par de semanas vista, una cosita así, pero Sí. a ver, ¿cómo lo definirías tú? Básicamente, la operativa que hacemos tiene una vida de entre día, o sea, más de un día y menos de una semana. El 90% de Ujú. los trades que hacemos son así. Y todo lo que tiene que ver es que lo que importa más en ese proceso es la gestión que hacemos activa de la operación. Es decir, gastamos muy poco tiempo en la toma de decisiones de entrada, que está muy estructurada, para imprimir más tiempo en el momento de gestionar la operación a medida que se va desarrollando durante esa semana, aproximadamente esos días. Así te lo definiría, lo que hacemos. Vale, de acuerdo, sí, un poquito lo que imaginaba. Bueno, si te Ujú. parece, para que luego no se nos haga tarde, vamos a ir un poco con las preguntas que han ido dejando Sí, sí, los sí, claro. alumnos, Ujú. ¿vale? Y luego, bueno, también tengo yo aquí una pregunta que también me parece interesante que podamos tocar, ¿vale? Vale, A través del perfecto. chat, vale, a través del chat, si os habéis dejado o no, o queréis preguntar ahora algo, ya sabéis que luego echaré un vistazo al chat, ¿vale? Así que podéis dejar vuestras preguntas para Víctor. Venga, bueno, nos decía un alumno, para mí lo más difícil que era psicológico era el cortar pérdidas rápido y dejar correr beneficios, ¿no? Bueno, una Un frase clásico. mítica. Sí. Sí, sí. A ver qué consejos nos puedes dar en cuanto a este tema. Porque, Ujú. claro, la teoría es fácil, pero le dice que le cuesta muchísimo. Es complicado. Creo que el otro día, no sé, no recuerdo si esta la empezamos a hablar el otro día, pero Sí. el tema de dejar correr beneficios o cortar pérdidas se tiene que afrontar de forma distinta según cada trader y según la forma que a nivel mental tienes de afrontar los mercados. Me explico. Ujú. Desde mi experiencia, desde mi forma de trabajar, no se pueden tomar decisiones si no están validadas estadísticamente, ¿de acuerdo? Entonces, si yo no valido que dejar correr un beneficio tiene un edge en el mercado, tiene cierta ventaja en el largo plazo, yo no puedo dejar correr beneficios porque siento que estoy yendo en contra, o sea, estoy yendo en probabilidades que no conozco. No sé si eso me va a beneficiar en el largo plazo o no. Entonces, dejar correr beneficios o cortar pérdidas para mí tiene que tener siempre un trasfondo
estadístico, que me avale de cierta forma a quitarme la responsabilidad de esa decisión. Porque lo peor que llevan los traders a nivel emocional es que cuando toman una decisión de haber cortado beneficios pronto y luego ver que el mercado se ha ido mucho a su favor, es el dolor emocional que eso implica, ¿no? O el FOMO, por ejemplo, de dejarte una operación porque por miedo a sentir que se te están pasando oportunidades, o el hecho de cortar pérdidas antes de tiempo y si hubieses aguantado el stop original, al final se te hubiese girado a tu dirección. Todo eso es fruto de no tener una estadística detrás que avale cada uno de tus movimientos. Y ahí es donde Sí. empieza el dolor emocional. Yo te diría eso. Sí, el otro día sí que estuvimos hablando que también, claro, tú puedes ser un trader o un inversor que deja pérdidas largas, por así decirlo, y coge beneficios pequeños. Uh -huh. Si eso es un sistema ganador, que lo puede ser, ¿no? Si Uh ganas, -huh. al final, ya sabemos que esto depende del ratio riesgo-beneficio y el porcentaje de operaciones Uh -huh. ganadoras. Claro, si ganas el 80-90% de las operaciones, aunque ganes Uh -huh. poquito cuando ganas y pierdes bastante cuando pierdes, claro, Correcto. quizás estuvimos hablando el otro día que mentalmente, al final es muy importante también el hacer un tipo de trading, un tipo de inversión que se adapte a nuestra psicología y no al revés, ¿no? No adaptar quizás nuestra personalidad al tipo de trading. No sé esto tú cómo lo ves. 100%, Joseba, la verdad. Para mí eso es la clave, ¿eh? Mucha gente, muy poca gente hace el ejercicio de analizar realmente cuál es su contexto mental para los mercados. Es decir, es lo que has dado tú la clave con el tema de intentar buscar cuál es el ratio riesgo-beneficio y la tasa de acierto que más se adaptan a ti. Porque Ujú. si eres un trader, por ejemplo, que no tiene poca tolerancia a las pérdidas, quizás un sistema de ratios elevados no es algo interesante para ti. Aunque sea muy llamativo, evidentemente el hecho de dejar correr beneficios mucho siempre alegra, porque cuando llega el día en que realmente el sistema va a tu favor, coño, pues eso es una gratificación increíble, ¿no? Pero no, quizás no estás preparado para aguantar muchas pérdidas consecutivas, muchos stop loss o muchos periodos de no ver beneficio, no ver verde. En cambio, hay otros traders que necesitan quizás la sensación de que un solo trade les va a arreglar el mes. Hay muchos traders así que están preparados para aguantar muchos stops durante el mes, perder 25 o 21 de cada 22 días de operativa, pero el día 22 ese trade que por varianza le llega, le resuelve el mes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que Sí. encontrar un poco ese equilibrio para encontrarte cómodo y que psicológicamente aguantes la operativa. Porque si no empiezas a hacer cambios, que nos ha pasado a todos, que empiezas a dudar, empiezas a tomar acciones precipitadas, cambias la operativa cuando sabes que está bien construida y empiezan los problemas. Sí, completamente. Yo recuerdo que, bueno, yo empecé en esto en 2012 y empecé haciendo swing trading, bueno, operativa de muy corto plazo, ¿no? Que me duraba un poco lo que tú comentabas, Uh -huh. esa operativa. Y al final, pues con los años, pues estuve 2, 3, 4 años haciendo eso, pues me di cuenta que no estaba cómodo y Uh lo -huh. adapté. Y bueno, al final yo creo que es súper importante el ver cuál es nuestro camino. No Sí, todo el mundo puede tener una acción 7 años o no todo el mundo puede hacer intradía. Y total. también depende mucho de las circunstancias personales, ¿no? Trabajo, familia, responsabilidades, etcétera. Sí, sí. 100% de acuerdo. Vale. ¿Alguna idea de cómo llevar un diario emocional o de nuestras operaciones? No sé si lo ves esto algo Uh -huh. interesante. Si tú lo llevas a nivel personal. Sí, a ver, lo veo interesante al principio, sobre todo, ¿eh? Si alguien se está en proceso de formación, creo que es útil siempre tener, cuanta más información tengas al principio de tu identidad como trader, mejor. Sinceramente, yo es algo, no es una crítica, quiero decir, cada uno puede hacer lo que quiera, evidentemente con su trabajo, pero yo creo que hay un momento en que recoger tus emociones en el trading solo implica recrearte en algo que no tiene tanto, desde mi punto de vista, tanta importancia como la disciplina o quizás una buena gestión del riesgo, ¿sabes? Entonces, al Ujú. principio sí que veo muy importante que a nivel psicológico te conozcas bien, a nivel emocional. Por ejemplo, para dar ejemplos claros, concisos, me parece muy interesante al principio saber cómo te sientes cuando pierdes muchos días seguidos o cómo te sientes a nivel emocional después de operar, cuando cierras las pantallas después de un día de stop. Cosas así que quizás son más de conocimiento de tu identidad como trader o como inversor, ¿eh? Pero en el largo plazo creo que focalizar el tiempo en anotar o identificarte a nivel emocional te quita tiempo de lo que para mí realmente importa, que es aprender una buena gestión emocional que has hecho monetaria, quiero decir, que has hecho ese día bien a nivel monetario o que has hecho bien ese día a nivel de disciplina, de seguimiento de pautas o de análisis de mercado. Creo que a largo plazo es más interesante eso que un diario emocional. Así que al principio sí, luego creo que es menos útil. No sé cómo lo ves tú, ¿eh?
Yo sinceramente no lo he hecho, no lo he hecho casi nunca, pero sí que le he dado muchísimas vueltas al cómo me sentía. Bueno, ha habido, ya te comenté el otro día, yo he tenido épocas jodidas y creo Ujú. que la mayoría de inversores que acaban siendo consistentes, no obviamente ganan todos los días, todas las semanas, sino consistentes en, oye, de 10 años, acabo 10 años, he conseguido ganar dinero, hacer un buen dinero, etcétera. Creo que la mayoría han pasado por épocas complicadas. Yo ya te dije el otro día que yo llegaba a tener pues noches de sin dormir o de llorar, incluso por Totalmente. Sí, sí. frustración, etcétera. Me comentaste que tú un poquito también. Sí, sí, sí. Sí, sí, al final, bueno, hay momentos complicados, pero también pienso que la recompensa de poder estar invirtiendo durante muchos años, a 10 15 20 años vista, haciendo bien las cosas, poquito a poco, sin vender humo, creo que la recompensa también es muy interesante. Absolutamente, sí, sí, absolutamente. Muchas veces cuando me ha pasado que a Sí, veces hablar de la realidad, de lo que implica lo que yo he vivido o lo que viven otros traders o inversores a nivel emocional o a nivel psicológico, parece que de alguna forma estoy menoscabando la profesión y no es así, si no, no lo haría yo, ¿sabes? O no estaría aquí. Es decir, a mí la inversión y el trading, los mercados me apasionan, me encantan, me generan mucho ujú, placer, pero hay que decir también la verdad y es que no es todo un camino de rosas, sino que es un aprendizaje individual muy grande, porque en la vida cotidiana, fuera de los gráficos, no tenemos experiencias como las que tienes aquí, no tienes que enfrentar a los mismos retos que te tienes que enfrentar aquí, y es un entorno en el que exclusivamente tienes unos retos muy particulares, que es ponerte delante de un espejo cada día para asumir que tienes un ego muy desarrollado, una idea de ti mismo que está muy alejada de lo que realmente eres a nivel de capacidades, que tienes que darte cuenta que eres más frágil a nivel emocional de lo que pensabas, quizás eres exitoso fuera de la bolsa, pero en la bolsa eres alguien mediocre y eso sí, muchas veces es difícil de gestionar. Entonces hay que hacer un ejercicio de crisis de identidad, ¿no? Por así decirlo, ujú, muy grande, muy grande. Eso no sí. significa que no tenga cosas buenas, como tú dices. Eso es. Respecto a esto que dices, Víctor, yo, por ejemplo, me he conocido mucho con el tema del trading e inversión. He aprendido mucho sobre mí, ¿no? El tema de los egos y todo esto. Yo creo que uno se conoce mucho a sí mismo y aprendes a intentar ser más humilde, ¿no? Sí, sí, Porque sí. si en el mercado no eres humilde, te crujen. Totalmente, totalmente. Hay un problema muy grande también con el tema de tener la razón, ¿no? Es decir, es que es que siempre queremos tener la razón como seres humanos. Yo me he dado cuenta de eso porque hago sesiones con traders y hostia, es que te lo juro de verdad que no creo que no hay nadie que no haya contactado conmigo en que no haya visto como una tendencia de personalidad muy alta de querer tener la razón, muy alta. Sí, Muy alta. La gente que tiene menos tendencia a tener la razón, cuando han contactado conmigo que son traders, son los que tienen experiencias en trabajos informáticos o programadores. Supongo que esto es una cuestión, yo lo he pensado mucho y le he hablado mucho con mis compañeros, que debe ser una cuestión de análisis constante no sé, de variables o algo así que les hace sentir que su trabajo a diario ya no es tener la razón, sino encontrar fallos, ¿no? Pues son las personas que menos tendencia tienen a tener la razón. Pero los demás, en general, queremos tener sí, a siempre mí. la razón. Sí, sí, cierto es. Me pasaba eso. Ahora no, ya lo tengo bastante controlado esto. Pero, claro, por querer llevar la razón, yo alguna vez ya he petado alguna cuenta, así que Claro, lógico, ahí es lógico. cuando ya dices, hostias, estaba equivocado. Ya, ya. Sí, por desgracia Y hay entonces, que vivir eso, sí. y entonces sale caro. Sí, Bueno, nos dice aquí otro alumno, todos somos inversores de largo plazo, bueno, no todos, pero ya, ya, te mucha gente entiendo. pues, invierto a largo plazo hasta que viene un 2008, un 2020 y que a día de hoy, bueno, estamos viviendo un mercado bajista en acciones, ¿no? Chinas, las growth, bueno, Ujú. las criptos. Y la pregunta es que nos decía, ¿qué es más peligroso? ¿Tener sesgos cognitivos o tener la falsa impresión de tenerlos controlados? Bueno, estás viendo la pantalla, ¿verdad, Víctor? Sí, 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 lo veo, lo veo. Ujú. Vale, y bueno, esa es la primera pregunta. Nos dan Mm. aquí varias preguntas. No sé Sí, si... sí, respondiendo a esa, si quieres, me parece una pregunta muy buena, la verdad. ¿Eh? No sé, yo creo realmente, y esto también es algo que he reflexionado mucho, que es más peligroso no conocer los sesgos, es decir, Sí, tener la sensación de control sobre algo que realmente no conoces, que tenerlos y asumirlos como propios, ¿sabes? Es decir, tenerlos sí. vas a tenerlos sí o sí. Pero lo que menciona él, ¿no? De tener la falsa impresión de que los tienes controlados, muchas veces implica realmente un desconocimiento muy profundo, ¿no? De cómo funcionan tus procesos mentales. Al final, creo que todo el mundo debe asumir que
traemos taras de fuera, por así decirlo, a los gráficos, y esas taras, para que me entendáis, no, no es algo despectivo, me refiero a que todos tenemos condicionantes o tendencias hacia determinadas acciones o pensamientos, y no asumir eso o creer que a ti no te va a pasar algo, o creer que tú eres más que la mayoría, es muy peligroso. Es como, que no sé, también te lo mencioné el otro día, pero es que me parece el ejemplo perfecto, que es la encuesta esta que hicieron de conductores, ¿no? Que a la población general le preguntan si piensan que conducen mejor que la media y todo el mundo dice que sí, ¿sabes? La mayoría dice que sí. Entonces no hay media, no puede ser eso así. Entonces aquí ocurre lo mismo, Así que cuando hay un mercado bajista, por ejemplo, como el que estamos actuando ahora, evidentemente yo te hablo me intento poner en la piel de un inversor más que de un trader, porque a mí el tema de los mercados bajistas o alcistas no me afecta demasiado a mi operativa. Pero sí que entiendo que muchas veces cuando alguien confía en un proyecto a largo plazo o en construir una cartera en una visión más a largo plazo y tener que aguantar de forma permanente estas tesituras, estos momentos de inflexión, deben ser muy complicados como para, si no conoces muy bien qué problemas habitualmente tienes a nivel de toma de decisiones mentales, que eso te vaya a comer vivo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, no sé, por ejemplo, el síndrome este de Dunning-Kruger, ¿no? Que también es el de pensarte que sabes más de lo que realmente sabes. Pues aquí, en un momento en el que todo está yendo en tu contra, si no eres capaz de identificar que, lo que decíamos antes, que no tienes que tener la razón, que quizás es momento de no sé, de tomar decisiones alternativas o diferentes a las que habías tomado previamente, que no puedes aferrarte sí o sí a tus conocimientos como únicos, inigualables y pensar que esa acción o ese mercado va a subir tarde o temprano sí o sí sin tomar acción monetaria, no sé, creo que te puedes encasillar ahí y anclarte en conductas muy, muy perjudiciales para tu cartera. De acuerdo. Nos decía, ¿cómo afecta a la operativa futura las cicatrices que deja un mercado bajista, ¿no? Que en su caso nos cuenta que tenía Gamesa, Popular y bueno, logró sobrevivir y dice, háblame de sesgo de confirmación. Sí, el sesgo de confirmación es una de las cosas más habituales que nos ocurren a todos en los mercados. Es decir, al final siempre buscas confirmar tu idea inicial. Si tú piensas, es lo que decía un poco ahora, si tú piensas que un proyecto tiene futuro o que un valor tiene pinta de crecer en los próximos años, porque has hecho tu análisis, es muy difícil salirte de ahí. Aunque veas todo lo contrario, aunque veas señales por todos los lados que te dicen que quizás hay que tomar acción nueva, es muy difícil salirte de un análisis preconcebido porque el sesgo de confirmación te va a llevar a solo fijarte en aquello que corrobora tu idea inicial. Por ello, cuando habla de cicatrices las entiendo, pero aquí ya me iría también al tema de la resiliencia, ¿no? Que también es una de las condiciones para mí indispensables para estar en los mercados en el largo plazo. Y es que, como bien dice al principio, si quieres vivir de esto y quieres a largo plazo estar 20 años, 25 años, 50 años estando aquí, es importante que desarrolles la capacidad de resiliencia, de identificar qué errores has cometido, qué cicatrices te han quedado, para saber luego cómo afrontar, coger esa información y utilizarla como un aprendizaje puro, ¿sabes? De voy a salir de este bache no solo para salir y sobrevivir, sino para tener información extra que me ayude a que cuando vuelva a ocurrir tome acciones quizás más inteligentes o más productivas, ¿sabes? Sí, sí, vale. Venga, vamos a seguir porque creo que tenemos bastantes preguntas. Otro alumno nos enviaba dos situaciones que nos han sucedido, ¿no? A todos en algún momento y dice, ¿por qué tengo la sensación de que siempre que compro empieza a bajar y siempre que vendo empieza a subir? Sí, es el típico este de, ¿cómo se llama este sesgo? También me ha pasado muchas veces que es, ¿cómo se llamaba el nombre? Bueno, es una sensación que tenemos muchos que también ocurre cuando nos pasa algo malo en la vida real, ¿no? Por ejemplo, imagínate que dices, hostia, la probabilidad de que, sí, lo de la ley de Murphy, ¿no? La ley de Murphy es como, imagínate que tú, no sé si lo conocéis, pero la historia original de esto tiene que ver con un coche, pero yo sé la de la tostada, y es el hecho de, si tú ves como una tostada se cae desde una encimera, la tostada tiende siempre a caerse, una tostada con mermelada, de la cara de la mermelada al suelo, ¿no? Y la gente decía, hostia, ¿cómo es posible que siempre pase igual, que la maldita tostada siempre se me caiga de la parte de la mermelada? Y hubo un estudio que demostró que la problemática era que la altura que tenían las encimeras medias en la población llevaba a que los giros posibles que podía tener esa tostada estaban limitados y lo más probable era que cayese de cara a la mermelada. Pues aquí ocurre un poco lo mismo, ¿no? Cuando no tienes información sobre por qué estás tomando esas decisiones, siempre te piensas que el momento en que tomas la decisión es el incorrecto, porque quizás no has analizado bien en qué contexto te estás moviendo y con qué probabilidades estás actuando. Vale. Y también nos dice que por qué cuando una acción llega a tu punto de venta, el primer impulso es el aguantarla por el miedo a vender y que siga subiendo, ¿no? O que suba al día siguiente.
Es decir, pregunta como... No lo he entendido bien. A ver, pregunta Sí, porque... nos dice que por qué cuando una acción llega a nuestro punto de venta, Ujú. el primer impulso que nos da es Vale. ostras, Ujú, está subiendo y a ver si gana un poquito más, ¿no? ujú. O ese miedo a que siga subiendo sin nosotros. Lo hemos Sí, hablado un poquito. el FOMO, ¿no? El FOMO, un poco la idea esta de Sí, quedarte fuera de una oportunidad. Es básicamente por eso. Tenemos, hoy en día las redes sociales también hacen mucho daño en eso, ¿eh? Pero en el sentido muchísimo. de que cuando ves que alguien ha cogido una oportunidad que tú no y sabías que podías tomarla o que habías analizado bien, es muy doloroso. Y querer evitar, tenemos la tendencia como seres humanos a querer evitar el dolor. Es supervivencia pura, ¿eh? Es decir, Claro, evitamos todo aquello que nos genere dolor. Por lo que claro. aguantar, asumir una venta, asumir en este caso un lugar de pérdida, implica que asumes que ese dolor se va a generar. En cambio, si lo aguantas, no. Si la aguantas, esperas a que quizás hay Esa esperanza, ¿no? esa Ahí entra esperanza. ya la esperanza, Sí, sí, sí. correcto. Es la esperanza de quizás no me hace sufrir esta vez. Quizás no, como hace la gente, ¿no? Empieza a decir, quizás el mercado me respeta esta vez, o quizás no me manipulan. Pues empiezan a ver ese Sí, tipo de balones fuera de tu responsabilidad. cuando entra la esperanza también, buf, a mí cuando me pasaba esto, uf, se me hacía mucho más duro el llevar un muerto, por así decirlo, ¿no? Sí, En sí, mi sí. cartera y que estuviese ahí no sé cuántos meses o algún Sí, año, vamos, haciéndome sufrir todos los días. Y bajarla, totalmente. bajar y bajar y bajar. Totalmente, totalmente, tío. Totalmente. Eh, yo al final, esto sí que lo hemos hablado en varios seminarios. Nosotros, bueno, como invertimos a medio y largo plazo, tenemos que ser conscientes de que si algo sube de 5 a 20 en unos Ujú. años, pues que no lo vamos a coger en 5 ni lo vamos a vender en 20. Y tenemos, oye, que aceptar, hay que aceptarlo porque es la realidad. Alguna vez Sí. lo venderemos por casualidad en máximos, alguna vez. Hay que Ujú. aceptar que, oye, nosotros intentamos coger nuestro trozo en base a un sistema, a un método que sabemos que haciéndolo durante cientos, miles de veces es rentable y ya está, y no hay que comerse más la cabeza. Correcto, sí, sí. Y ya está, ya está. Al final yo antes también decía, joder, he vendido esto y es que ahora me da igual. Pues si sube, pues que siga subiendo, ya está. Sí, Yo ya sí, me sí. voy a otra y ya hay que limpiar la cabeza lo máximo posible, ¿no? De ese ruido Total. y de mirar las acciones o mirar lo que podría haber ganado, lo que podría haber, porque también te digo, nos acordamos cuando hemos vendido y sigue subiendo, que cuando Eso hemos es, vendido y se ha desplomado, que no eso nos lo es. acordamos. ¿No? Esto tiene ¿cómo es? El sesgo de... bueno, no recuerdo, pero nosotros Sí, sí, nos sí. acordamos cuando hubiéramos acertado, no cuando hubiéramos Total. fallado. Totalmente, Sí, totalmente. Sí, sí. Es literalmente eso. Iba a decir eso exactamente, ¿eh? Que nadie mira qué hubiese pasado si cuando cierras una operación y estás contento con ello, porque mira, pues he perdido, pero no pasa nada, no mira si hubiese seguido bajando. En cambio, sí, sí. si te va para arriba, Tu total. cerebro te hace acordarte de la Sí, que ha sí, seguido sí, sí. subiendo, es muy cabrón. 100%, 100%, 100%. Vale, bueno, nos hablaban también, esto es muy interesante, Joseba, el ego y el reconocimiento del error propio, no culpar, no echar balones fuera al analista de Twitter o a la manipulación. ¿Cómo afecta el ego a la hora de interpretar el mercado? Es una pregunta que nos han dejado. Yo te diría que más que el ego, por ejemplo, el ego es algo con lo que tenemos que convivir todos. Es decir, todos tenemos un cierto ego y alguien ya me puede Sí, decir que no tiene ego, pero todo el mundo tenemos un cierto ego. Por lo tanto, convivir con ello está bien. El problema es una cosa más técnica a nivel psicológico que menciono bastante, que es el tema del locus de control. ¿Vale? Un concepto que os explicaré ahora muy rápido es la analogía que siempre pongo o la metáfora es la de cuando estás en un examen, por ejemplo, y has ido sin estudiar, ¿vale? Por ejemplo, vas allí, suspendes, evidentemente, y dices, Ujú. me han suspendido, ¿no? Coño, me han suspendido. Siempre es como alguien que no eres tú tiene la culpa de que ese examen te haya ido mal. Mientras que hay Eso otro es. tipo de personas que dicen, he suspendido, he estudiado poco, no me he preparado bien, asumen esa responsabilidad de cierta manera. Eso es el locus de control externo, es como que tus decisiones de fracaso quedan siempre con responsabilidades ajenas y tus éxitos son propios, cuando en cambio esa gente lo que hace es, de forma totalmente con disonancia cognitiva, es eliminar aquello que le duele como responsabilidad de otros, mientras que las cosas que te van bien es, hostia, mira, pues he aprobado, me han suspendido, pero he aprobado. Y ese locus de control externo se traslada mucho al tema de los mercados, porque Ujú. cuando tú asumes que has cometido un error, o cuando ves que has cometido un error quiero decir simplemente que quizás has tomado una mala decisión de gestión, has dejado correr más las pérdidas de lo que deberías, lo que sea, que has salido fuera de tu sistema, porque perder si entra dentro del sistema no pasa nada. Pero aquí me Eso. refiero más a esos actos humanos que llevan a que haya un intervalo de error entre lo que tendrías que haber hecho y lo que finalmente has hecho, que normalmente son las cosas que perjudican a largo plazo la cartera. En ese caso es cuando tienes que empezar a asumir que el problema, si podemos llamarle problema, no está fuera de ti.
El problema no está en que alguien te lo ha manipulado o que el analista de Twitter te ha dado un consejo malo y se ha equivocado. No. La responsabilidad final es tuya. Tú eres quien gestiona la cartera, tú eres quien toma la decisión, por lo que si no eres capaz de asumir que los errores y los éxitos van a ser propios tuyos, siempre vas a cometer el siguiente error porque no aprenderás de lo que has hecho. Claro. Eso te iba a decir. Yo creo que si alguien no es autocrítico consigo mismo, nunca va a progresar en este Claro. mundo. Hay que ser un poco duro. Yo he sido bastante duro conmigo mismo, Ujú. de ponerme, oye, a mirarme, yo esto lo he hecho, de mirarme al espejo, oye, Ujú. eso tenías que haber hecho esto, has hecho el gilipollas. Sí. ¿Por qué no has hecho esto? Si lo tenías que hacer, ¿no? Cuando te dan esos impulsos, pues yo creo que hay que ser un poquito duro, un poquito autocrítico con Mm. nosotros para mejorar en el trading y no en el trading, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Intentar hacer un poco autocrítica Sí, sí, porque sí. eso al final te lleva a mejorar, generalmente. 100%, 100%. Sí, Pero no todo el mundo está capacitado para eso porque es muy incómodo, ¿sabes? Se está muy cómodo en una tesitura sí, en la que tú no eres el culpable de nada y eres el responsable de todos tus éxitos. Es muy sí, fácil vivir siempre, así. siempre, siempre somos víctimas, ¿verdad? Claro, exacto. Y en los mercados, coño, lo que más hay son víctimas. Eso es, sí, sí. Mm. Bueno, luego nos hablaban también, esta pregunta creo que está repetida, ¿no? Si se podría comentar la importancia de crear un grupo de trabajo de trading. Ujú. Sí, sí, para mí eso es Eh, indispensable, ¿eh? Os lo digo sinceramente, ¿eh? Es algo de lo que más me he llevado a nivel de aprendizajes en mucho tiempo, es trabajar con personas, sin duda, ¿eh? Ujú, Sin duda. Pero ya no solo por el tema de aprendizaje puro, que también, sino por una cuestión de psicológica, de cuando, por ejemplo, yo soy alguien muy introspectivo, muy rumiante, ¿no? Que le doy muchas vueltas a las cosas, y cuando estoy en procesos de drawdown, por ejemplo, que se alargan durante algún mes, o 2 meses, o ujú, 3 meses, o 6 meses, pensad ujú. que vivir eso solo es un tormento indescriptible, de verdad. Es muy difícil hasta que no le coges el truco, por así decirlo, es muy complicado. Por lo que tener personas a tu alrededor que te ayuden de cierta manera a coger perspectiva, a entender que forman parte del proceso, que te ayuden a ver estadísticas, que te enseñen curvas de equidad en las que ya han pasado por otra situación un trader similar y que ha conseguido salir de ello haciendo bien las cosas. No sé, para mí es muy necesario tener personas alrededor que te pongan siempre en perspectiva de dónde estás, porque desde dentro es muy fácil perderse. Entonces, trabajar en Sí, equipo es importante. sí, nos decía eso mismo, ¿no? Por ejemplo, tener compañeros con una misma filosofía de trading para discutir Mm. estrategias, gestión del riesgo. Y bueno, nos pregunta también qué aspectos crees que hay que tener en cuenta para crear este equipo para que salga adelante y no fracase la idea. Por ejemplo, bueno, reparto de tareas, Mm. aquí nos dice, por ejemplo, Mm. dedicación de tiempo, reparto de tareas. Nos decía, creo que Víctor Rutia trabaja el trading en equipo y estaría Mm. bien conocer pues, su experiencia. Bueno, un poquito lo Mm. que nos has contado, ¿no? Sí, a ver, es un proceso complicado, ¿eh? No penséis que es un camino tampoco de rosas ni algo muy bonito de vamos a empezar a trabajar juntos y todo funciona. Lo hemos pasado muy mal, ¿eh? O sea, ha habido muchas discusiones, además somos 3 amigos de toda la vida, por lo que más complicado todavía en cuanto a respetar roles. Sí. Eh, es muy jodido convivir con personas con diferentes perspectivas de la vida o del tiempo o del trabajo, porque quizás imaginemos que en una etapa concreta de la vida, yo, como individuo, quiero dedicarle más tiempo a, no sé, a la psicología que al trading, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo al trading quiero dedicarle a partir de ahora 2 horas al día y a la psicología 4 horas al día. Eso choca directamente con el trabajo de mis compañeros, porque quizás ellos quieren dedicarle más tiempo al trading porque en su contexto vital es el momento en el que hay que tomar más, imprimir más esfuerzo ahí, ¿no? Eso lleva a que la dinámica de trabajo es muy compleja, se generan muchos roces, muchas problemáticas y sobre todo si no se tiene clara que la filosofía de trading o la perspectiva de trading o metodología que hay que, hay que llevar a cabo tiene que ser colaborativa, no es, ¿cómo se dice? No es conjunta, es como que el todo es más que la suma de las partes. ¿Me explico? Es como que si tú piensas que tienes que hacer exactamente lo mismo todos a la misma manera, es un error. Lo que hay que hacer es que son 3 individuos, en mi caso, 3 individuos distintos, con diferentes formas de entender el trading y de ejecutarlo, pero que han decidido colaborar para llegar a una meta común. Y de esta forma las sinergias se crean. Pero es muy complicado, ¿eh? Muy complicado, la verdad. Pero Vale. beneficioso, lo mismo que te digo, hemos dicho antes, ¿eh? Os lo digo para que tengáis en cuenta que no todo es de rosas, pero evidentemente es lo mejor que podía haber hecho, ¿eh? O sea, hay que hacerlo, pero que tengáis en cuenta que es muy complicado saber decidir con qué personas. Yo os aconsejaría que si tenéis que decidir con qué personas, que sean personas de confianza y trabajadoras, disciplinadas. Solo con eso, que sentáis que tienen la misma pasión y disciplina que tenéis vosotros por esta industria, eso ya es más que suficiente. Vale, bueno, aquí tenemos otra pregunta muy interesante, Víctor, que nos dice, por ejemplo, en un cisne negro, ¿vale? El que pudiera ser, ya fue el COVID, bueno, Uh -huh.
que provoque caídas abultadas con mercados que no abren, algoritmos que se alejan de sus medias históricas, prohibición de cortos, bueno, estrecheces de la liquidez, huecos bajistas en apertura, estos saltando por los aires. Ujú. ¿Cómo crees que actuaría la mayoría de gente que dice que tiene un método? Esto al final, bueno, lo podemos aplicar un poco a marzo 2020, que eso fue Sí, una locura, una sí, auténtica locura. sí, sí. O sea, la pregunta a responder es ¿cómo creo que actuaría alguien con un Sí, la método? mayoría de gente que dice que tiene un método en un contexto como ese, ¿no? De, bueno, un Hostia, desplome del mercado, pues como ya. lo del COVID al final un poquito, ¿no? A ver, yo la verdad que he visto locuras, ¿eh? Es decir, yo durante el periodo que hemos vivido he visto a gente con métodos muy rentables que se han ido al traste, ¿eh? Es decir, creo que nadie está preparado para ese tipo de circunstancias inesperadas. Hay gente que se aprovecha y eso está bien, pero no creo que sea a través de un método. No creo que alguien tenga un método para algo inesperado. Creo Ujú, que la mayoría de gente lo que realmente consigue aprovechar ese tipo de circunstancias son personas que son muy reactivas, ¿no? Que son personas que son capaces de saber que tienen que salirse de la regla para una de dos, o observar, y eso ya es un punto a favor, de forma pasiva, o actuar de forma reactiva, no precipitada, sino que actuar en base a lo que ven que va ocurriendo en tiempo real, siempre teniendo en cuenta que eso no forma parte de su metodología habitual. Y entendiendo que entonces la gestión del riesgo que tienen que tomar ante esa situación es distinta a la que tomarían en una circunstancia habitual. Las personas que he ujú. visto que han salido bien paradas de estas circunstancias últimamente son gente que son muy reactivas y que sobre todo han sabido ser flexibles en cuanto a su forma de tomar decisiones. Porque si las tomas igual, tomas las decisiones igual que las tomarías en un contexto inesperado, el éxito que vas a tener o el fracaso es, ¿cómo se dice? Es incertero. Es decir, no sabes, estás No sé. yendo a un casino, ¿sabes? Yo recuerdo, esto se podría aplicar un poco a marzo 2020. Yo recuerdo cuando cayó el primer 15-20%, dije, bueno, yo creo que ahora esto ya que ha tenido una fuerte corrección, creo que subirá, pero luego ya hubo un momento que dije a tomar por culo, cubro la cartera a Claro, muerte sí, sí. y ya está, porque yo es que estaba cagado, yo estaba Ujú. cagado, pero si es que eso era que bajaba un 12 un 13 cerraba, abrían los futuros ya con un -5% y los paraban. Si Ya, es que ya, era una locura. De hecho, totalmente. no sé qué piensas de esta. Mira, una pregunta así que me ha venido, bueno, que Ujú. no la tenía pensada. Eh, yo creo, no sé cuál es tu opinión, yo creo que gestionar la caída de marzo 2020, donde cayeron en 3 4 semanas los índices un Ujú. 35-40%, es mucho más complicado que gestionar un mercado de 2 años bajista como fue Ujú. 2008. Porque claro, esa velocidad, Ujú. claro, la capacidad de reacción me parece a mí que es mucho más complicado gestionar un marzo 2020 por la velocidad de las caídas, que si no reaccionas pronto, te puede hacer mucho daño, que no un 2008, que sí, que son 2 años, año y medio, 2 años, donde el mercado cae, Ujú. pero al final no cae mucho más. Cayó al final un 50 y 55-56% del SP, es que cayó eso en 2 años, pero es que el Ya, COVID cayó un 40 en 3 4 semanas. ya, ya, ya. Creo que es mucho más complicado gestionar la situación de 2020. Sí, es también un debate interesante, sobre todo por el hecho de, yo pienso que no es una cuestión solo de facilidad o difícil, sino que es más de concretar, ¿no? Por ejemplo, me parece mucho más difícil gestionar a nivel técnico el 2020, mucho más Ujú. difícil. Creo que hay muy pocas personas capaces de actuar correctamente a nivel técnico en una tesitura tan reactiva, pero a nivel Ujú. psicológico es mucho más difícil de tolerar un maratón como 2008, ¿sabes? De tener que estar Claro, durante mucho tiempo aguantando sí, sin contra Brown, cambiar, sí. ¿sabes? Son diferentes. Es como, a mí me gusta esto porque también porque te pone, como he dicho antes, en diferentes espejos, ¿no? Es decir, un día, Flexibilidad. claro, es como decir, vale, ¿cómo reacciono ante una caída del 30% en varias semanas? Ok, vamos a ver si tengo herramientas para conseguirlas. Si no es Ujú. así, si el mercado está cayendo durante 2 años, soy capaz psicológicamente de aguantar la presión psicológica de estar en cartera en negativo en muchos valores durante tanto tiempo. Si no es así, ¿qué herramientas necesito? Entonces creo que son diferentes momentos, ¿sabes? De dificultad y de facilidad. Bueno, llegamos a otra pregunta. Venga, me dicen, me gustaría preguntar a Víctor en qué Ujú. parte del ciclo emocional cree que nos encontramos, ¿no? Tenemos aquí la mítica, bueno, de Sí, la euforia, imagen. nervios, Sí. ansiedad. Bueno, dado el contexto actual, que donde pues los principales índices, el Nasdaq ha caído un 30, es una Ujú. corrección ya muy severa, un 20% el S&P. Bueno, ¿dónde piensas que estamos, Víctor? Así, bueno, un poquito para darle a la audiencia un poquito de, a A ver, ver, ¿cómo pensamos que está el mercado? es complicado también, sobre todo porque son Sí. circunstancias nunca vividas. Es decir, o al menos en lo que yo he podido llegar a comprender,
creo que hay muchas variables a día de hoy que nunca se han vivido, pero siempre que ocurre algo así, pasa lo mismo. Son circunstancias muy difíciles, muy inesperadas, que evidentemente se pueden analizar desde el punto de vista económico, fundamental, técnico. Hay muchas formas de analizarlo, muchísimas formas. Y yo lo único que creo es que ahora mismo, a nivel psicológico, la gente está. Creo que el otro día vi, no sé si era el VIX que vi, el índice del miedo, por ejemplo, está bajo, no está alto, creo Sí, recordar. no, no está muy. Ha llegado a 36, 37, pero no ha hecho un pico de estos de Claro, 50. que era lo Sí, esperado, ¿sabes? Entonces, no sé, a nivel psicológico yo creo que la gente está con mucha, ¿cómo se dice? No es precaución la palabra, es como con mucho respeto, ¿sabes? Creo que se han dado cuenta después de 2020 también de que los movimientos pueden ser muy abruptos, muy agresivos y muy inesperados, y creo que estamos muy expectantes, muy sin saber exactamente qué está pasando, qué va a hacer, qué va a pasar, porque si nos fiamos de analistas, en este caso fundamentales, analistas económicos, en economía general, en macroeconomía, ya hemos visto que los fracasos, en este caso, en este tipo de análisis, a corto plazo son máximos. Es decir, es muy difícil poder prever lo que puede llegar a ocurrir, aunque puedas analizar tipos de interés, todo lo que quieras. Pero sí. si luego te vas a lo técnico, estamos en lo mismo, porque no se paran de romper en niveles técnicos, no se paran de romper estructuras que mucha gente consideraba que eran infranqueables, por lo que creo que ahora mismo nadie, desde mi punto de vista a nivel psicológico, nadie sabe en qué momento estamos. No me mojaría en ese aspecto, ¿sabes? Sí, claro, claro, claro. Está claro que nadie lo sabe. No hay una certeza. Es que el que lo supiese, pues bueno, Claro, estaría. sobre todo, Pues claro, y sobre todo pero a nivel psicológico, ¿eh? Porque yo muchas veces sí que he visto, en 2020 vi muy fácil entender el pánico, o sea, es que era, sí, era muy visual, ¿no? Es decir, hostia, si la gente está en pánico total y por lo tanto es normal este movimiento, es decir, además yo lo aproveché, como mucha gente, es decir, es que era como los mercados empezaron a nivel técnico a comportarse como en los libros de texto. Yo vi muchas veces movimientos de decir, hostia, es que esto está calcado de un libro de análisis técnico de los 80. ¿Me explico? En cambio ahora no lo veo así, lo veo como que a nivel social, a nivel de comunidad de personas de los mercados, la situación es de más incerteza. No sé, es sí, complicado. bueno, como siempre me gusta un poco mojarme, sí que creo que se ve el miedo, pero Ujú. creo que faltaría esa claudicación ya Ya, final, bueno, de que ya todos, bueno, te decimos, bueno, esto ya no quiero ni mirar el mercado, ya ya. voy a venderlo todo. Ujú, Bueno, creo que puede faltar eso, pero sí que creo que ya mucha gente ha pasado por esa etapa de capitulación, ¿no? Las ujú, acciones growth y todo esto ya llevan un año cayendo, desplomándose, y creo que ya esa parte del mercado sí que lo puede haber pasado o puede estar cerquita. Pero bueno, al final, nosotros ya sabéis que seguimos indicadores ujú. que nos marcan muy bien cuando un rebote no es un rebote, sino que es algo más. Obviamente no vamos a comprar en el mínimo, pero, pero bueno, si es que no hay que anticiparse. Cuando veamos que esos Correcto. indicadores nos dan señal, oye, diremos, ostras, pues parece que ahí es bastante probable que eso haya sido el mínimo. Ujú. ¿Compraremos un 10-15% más arriba? No pasa nada, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Totalmente. Eh, y luego es lo de siempre. El mercado subió un 100% desde marzo de 2020. Bueno, ahora que hay un 20-25%, de vez en cuando viene esto, ¿vale? No, no todo va a ser subir y subir y subir y subir un 30 o un 40% año a año, ¿vale? Como siempre, expectativas realistas, ¿de acuerdo? Ujú. Venga, ¿cómo alejarnos del ruido, Víctor? Bueno, yo Uf. creo que esto a mí me afectó en su día muchísimo el ruido, bueno, noticias, ya sabes, ¿no? Ujú. Bombardeo general de esta persona, este experto predice el Sí. próximo crash, el no sé, bueno, yo esto en su día, bueno, a mí me hizo mucho daño, ¿no? El estar pendiente de datos macro, Ujú. no, es que si dicen esto va a pasar esto y luego te pasaba todo lo contrario. Ya. Entonces, bueno, ¿cómo crees que hay que alejarse? Mi consejo, ya se lo he dado algunas veces, es no leer ni El Ujú. Economista ni nada, no hacer Ya. caso de nada, seguir a como mucho dos, tres personas con las que tenemos similitudes Ujú. de cómo ven el mercado y bueno, intentar aislarnos de todo eso, intentar Ujú. aislarnos del máximo de Twitter, no seguir, a mí no me gusta seguir muchísimas cuentas, yo intento seguir gente que verdaderamente digo, joder, me aporta valor. Ujú. Pero bueno, a ver qué opinas tú, Víctor. Para mí, bueno, súper nocivo, el tema del ruido, muy Sí, sí, nocivo sí, que sí. acaba afectando a la operativa. Muchas veces cuando escuchas algo, luego al final se te mete en la cabeza Sí. y puedes acabar operando por eso que has leído.
Correcto. Sí, sí. Yo es que diferencio muy bien, al menos en mi operativa, quién son analistas que me generan ocio, por ejemplo, me generan un tiempo de Ujú. lectura de quien considero que es operador, ¿no? O en este caso, en mi caso, trader. Entonces, yo nunca, jamás tomo decisiones ni me fío de quien es analista, en este caso. Analista me refiero a nivel macro, a nivel... eh, Sí, me entendéis la diferencia? Es decir, el ejecutor del predicador, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo siempre, todas mis decisiones se basan en estadísticas, siempre, todas, por lo que ujú, a mí que alguien me diga que en un cierto contexto ha cambiado las cosas porque a nivel macro es así, me parece perfecto, me parece genial, y a nivel ujú, de ocio para una conversación en un café me parece fantástico, pero luego a nivel ujú. de ejecución solo me fijo en aquellas personas que toman actos diarios en los mercados, ¿no? Que me dicen, mira, pues yo he Sí, cubierto mi posición aquí, considero que tengo que gestionar, ponderar mejor mi riesgo porque tiene pinta de que este punto técnico de aquí, según mi estrategia, siempre me baso más sí, en personas que me dan consejos o que dan información que tiene que ver con su ejecución diaria, porque son esas personas claro. al final las que mueven el mercado. Claro, eso te decía, al final, el que se juega el dinero, ¿no? Es el Eso que, es. oye, este se está jugando el dinero. Por algo será, bien hecho o mal Exacto, hecho, pero se está jugando el dinero, ¿no? El que lo dice por decir. Vale, vale. exacto, exacto, sí, sí. Eh, Muy de acuerdo, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Nos decía, bueno, que sé que es algo que todos intentamos en buena medida, el dejar, ¿no? El intentar no escuchar, no escuchar cosas, pero bueno, Ujú. pero, bueno, entonces, en tu caso, ¿crees que tenemos que intentar hacer, bueno, no hacer caso, pero Ujú. de leer o de escuchar algo que sea gente que se juegue el dinero, ¿no? En el mercado. Sí, pero sobre todo también por el hecho de, o sea, para mí es impensable y me sorprende mucho que haya gente que lo haga, que lo entiendo, ¿eh? Pero es impensable que en mi operativa, que no tiene nada que ver con, por ejemplo, el análisis macro o en Ujú. fundamentales, haya una noticia que me afecte. Es que no lo contemplo porque mis decisiones Claro, no se basan en eso. claro, Eh, claro. ¿Sabes qué quiero decir? Entonces, entiendo que hay gente que quizás que tiene una operativa mucho más interpretativa a través de datos macro, que sí que es cierto que, coño, si algún experto te da una información relevante, pues que la tengas en cuenta. Pero si proteges bien, eres muy proteccionista en cuanto a que tu trabajo previo ha sido bien desarrollado, que todos Sí, como decías tú antes, ¿no? Que todos los indicadores, todo aquello que utilices para tomar sí, decisiones sigue funcionando como tiene que funcionar, todo lo demás es ruido externo que queda fuera de tu ejecución. Está muy sí, sí, bien como ocio. Ocio efectivamente. me parece fantástico. Para mí es agotador, el ruido agotador. Hay Ujú. tanto bombardeo de noticias continuamente que es que te digo en serio que me agota, ¿eh? Ya, Y yo prefiero, oye, irme a la calle, darme una vuelta y claro. olvidarme. Ayer, por ejemplo, un conocido que invierte me decía, a las 8 habla Powell. Yo Ujú, no sabía ni qué hablaba. ujú. eh, Depende de lo que diga, y yo le dije, pues que me da igual lo que me diga, es que Ya, me da ya, igual lo ya, que ya. Sí, sí, sí. yo ya tengo aquí mis cositas que sigo y es que me importa un Ujú. pepino, es que es así de claro. Correcto, correcto. Sí, además, esto tiene mucho que ver con la dificultad que tenemos la gente que nos dedicamos a los mercados a saber separar quiénes somos como trabajadores y quiénes somos como seres humanos. Es decir, no, yo entiendo que es muy agradable parece hacer que parezca que sabemos mucho de economía, ¿sabes? Yo he Ujú. estado en esa época en la que, coño, cada conversación, pues sí, mira, ahora, yo qué sé, habla este, habla lo otro, ahora dicen noticias de esto. Sí, yo también he estado ahí, pero al final eso es más una cuestión de reafirmarte a ti mismo como alguien que forma parte de una comunidad, que es la comunidad de inversión, que como alguien que realmente gana dinero en los mercados. Es decir, si tú vas a ganar dinero en los mercados y tienes que tener un método, una metodología que sea sostenible en el largo plazo, tienes que eliminar por completo cualquier tipo de información que vaya mucho más allá de lo que haces a diario tú, en tu sala de trabajo. Tú tienes que tener tus indicadores, tu forma de tomar decisiones y a partir de ahí alejarte de cualquier otro tipo de cosas que puedan ir a ver fuera. Por lo tanto, si estás fuera de tu horario de trabajo, por así decirlo, y estás hablando de ese tipo de cosas, estás pecando de que no sabes, no has cerrado bien la puerta de la oficina, la has dejado abierta. ¿Sabes qué quiero decir? Sí, sí, completamente. Nos- Hola, no te oigo, ¿eh? No sé si me estás escuchando tú a mí, no sé si hay otra vez problemas. ¿Me Hola. oyes, Víctor? Sí, ahora sí. Ha habido un momento que no te escuchaba. Vale, sí, sí, creo que he sido yo. Ok. Decía que también nos ha comentado este alumno, Ujú. vale, voy a ponerlo aquí, no sé si ves la pantalla, entiendo que sí. Ahora mismo no, ahora mismo nos vean nosotros dos en grande.
Vale, bien. Nos decía, a ver si te podíamos preguntar el cómo gestionar aciertos y errores, pero no ya solo a nivel bolsa, sino a cualquier, bueno, a cualquier nivel de inversión. ¿Cómo es aciertos? ¿Cómo valorar los aciertos y errores, has dicho? Sí, cómo gestionarlos, cómo ¿Cómo gestionarlos? gestionarlos. Sí. Es que, claro, el concepto a nivel lingüístico de acierto y error me pone un poco la piel un poco de gallina, ¿no? Porque, ¿qué significa acertar o errar en una operativa en el largo plazo? Es decir, Ujú. si por error te refieres a una pérdida, para mí la pérdida no es un error. O si un acierto es un beneficio, tampoco me lo parece. Yo he cometido muchos errores que me han llevado a beneficio. Entonces, Sí, yo yo creo que me llevo... Sí, dime, perdona. no, yo creo que un error es no seguir tu plan. Eso sí que es un Eso error. es, El hacer algo eso es. diferente a lo que tenías previsto, ¿no? En cambio, el seguir, o sea, nosotros al final, un error no es perder, porque si nos pensamos que siempre vamos a ganar, entonces vamos a tener muchísimos. No, no, eso no es un error. O sea, es algo. Ujú, El tener pérdidas es el pan de cada día. El pan de cada ujú. día, o bueno, es algo habitual, ¿vale? Entonces, eso yo creo que hay que diferenciar. Me parece a mí que el error es, como te digo, eso, el no llevar a cabo tu plan, ¿vale? Correcto, correcto. Sí, sí. Llevar a Ahí cabo tu estoy plan. 100% de acuerdo contigo, ¿eh? En este caso, si tenemos que gestionar ese tipo de actos, desde mi punto de vista, yo lo que hago, o al menos a nivel de trabajo diario, yo tengo un umbral de error, ¿vale? Ujú. Ese umbral de error permitido, por así decirlo, es el cual me puedo permitir en un periodo de tiempo natural de trabajo. Yo, por ejemplo, si cada año tengo un margen de error del 15%, puedo equivocarme en mis decisiones un 15%, que evidentemente es diferente a lo que podéis hacer vosotros, porque yo tomo muchas más decisiones en los mercados, entiendo, pues Claro. a la diferencia entre Sí, trading e inversión. sí, Pero sí, claro. en mi caso, el hecho de cometer un margen de un 15% de error en mi toma de decisiones me lleva a que si esas decisiones, que son errores, no todas acabarán en pérdidas. O sea, por probabilidad, algunas acabarán en beneficio, otras en break-even y otras en stops. Pero ese 15%, después de mi análisis, ya me ha llevado a entender que significa que he hecho mal mi trabajo. Porque como ser humano no soy alguien totalmente racional o mecánico a la hora de tomar decisiones, por lo que entiendo que tengo que darme un margen de maniobra a la hora de errar, porque es así, no puedo ser perfecto. Por lo tanto, a medida que supero ese 15% de error, a partir de ese momento es cuando dejo de operar. Por ejemplo, si hago un análisis semestral y llevo un 15% de error en ese semestre, yo paro de operar, dejo mi operativa, me pongo con mis compañeros, analizo por qué he cometido esos errores e intento construir de nuevo la operativa teniendo en cuenta que esos errores no tienen que volver a pasar, para que los nuevos que ocurran sean fruto de las nuevas situaciones de mercado, ¿sabéis? Entonces, yo los errores y los aciertos los gestiono así. Los gestiono con puntos de no retorno, por así decirlo. Hay un punto de no retorno en el que si llego ahí cometiendo Ujú. errores, tengo que ponerme en perspectiva, hacer un análisis exhaustivo en retrospectiva de lo que he hecho para volver a seguir adelante con mejor pie. De acuerdo. Bueno, me dice, me gustaría que se explicase cuál es el sentimiento que provoca la capitulación de los inversores. Ese momento que por muy bajo que esté el mercado, todavía creemos que puede caer más, ¿no? Y Sí. dice, sentimiento que creo no hemos alcanzado con las recientes caídas. Ujú. Es complicado. Es que, ¿sabes qué pasa? La Que desesperación, ¿no? Sí, es sí, complicado, es sí, sí, complicado. es complicado porque primero que entendemos muchas veces a nivel psicológico, en los mercados pensamos, al menos es lo que he reflexionado cuando he leído mucho al respecto, es que a nivel literario entendemos los mercados como si fuesen un ente, ¿cómo decirlo? Un ente supranacional que se mueve de forma lógica o como que como cuando en ciertos momentos todos los inversores o participantes van a tener casi la misma sensación, cuando la experiencia dice que no es así. Es decir, al final, pretender pensar lo que va a hacer una comunidad entera de Claro, forma unidireccional, claro, al final sí, el mercado al final somos miles de millones de participantes, ¿no? Cada uno con, claro, con sus miedos, sus euforias y claro, claro, ahí claro, y cada uno con su poder también, porque eso es, eso es. mi poder con mi Ujú. dinero no es el mismo que el poder de otra persona. O sea, es decir, Exacto. hay miedos y euforias que pesan más unas que otras. Exacto, y además también el timing, es decir, piensa que si no, cuando entendemos muchas veces cuando hay caídas de esas características, siempre tenemos la idea de como que alguien ha entrado en el pico de esa caída, ¿sabes? Es decir, es como sentir que la comunidad entera está perdiendo ese nivel de caída, cuando Ujú. no sabemos cómo se distribuyen las carteras de cada una, cómo se ponderan, cómo... es a nivel, para mí, a nivel psicológico, entender cuáles son las sensaciones psicológicas o los pensamientos que puede tener alguien en una caída devastadora tienen que ver mucho más con el nivel de intención de oportunidad que considera la gente que va a que tener. Más allá del miedo, creo que hay mucha gente, se desarrolla más una sensación de oportunidad futura que de miedo, porque
desde mi punto de vista, la gente que realmente crea esas oportunidades no han entrado en el pico de ese valor, ¿sabes? O no están comiéndose Sí. toda la caída. Están tomando decisiones muy distintas a las que podemos llegar a pensar que la mayoría hace. Ujú. Y luego también nos decías si se pueden describir brevemente y analizar los diferentes sesgos de los inversores. Bueno, Bueno, son son varios. muchos. Sí, Sí, son muchos, son son muchos. muchos. Quizás comentar un par para que Mm. no se nos alargue esto, Víctor, y Sí, lo vamos sí. un poquito rápido. Sí, te comento si quieres los tres más habituales. Cuando habla de inversores, pensad que yo me especializo en traders, por lo que acometeré muchos crímenes para vosotros en este caso, porque quizás no pensáis igual si sois inversores, pero como traders yo te puedo decir que los sesgos más habituales son superviviente, sesgo de superviviente, sesgo de investigación, y ahora os explico rápidamente, y el otro sería podemos decir fácilmente de Dunning-Kruger, es decir, el de pensaste que sabes más de la otra que los demás. El de Dunning-Kruger ya lo entendemos, así que tampoco lo trabajaré mucho. El tema del sesgo de superviviente es que solo te fijas en aquellas personas que ganan, porque son los que muestran sus ganancias. Cuando alguien, por ejemplo, en un momento de mercado o en su cartera está ganando, pasa mucho con el tema de Cathie Wood, ¿no? O sea, es decir, todo el mundo Sí, creía a Cathie Wood en todo lo que decía, como si fuese la referencia absoluta de lo que podía pasar en los mercados, en un momento en que su cartera era increíble. Que no digo que no lo claro, sea ahora, sí. ¿eh? Pero las cosas cambian, ¿no? Las cosas van cambiando, van evolucionando y generar simplemente una idea preconcebida de lo que significa tomar decisiones en los mercados porque ves al superviviente que le ha ido muy bien en un periodo en el que muchos han perdido, Y en no un periodo significa, muy corto, claro. claro, no significa que eso vaya a ser la realidad absoluta de todos los inversores ni de los mercados. Por lo tanto, mucha gente toma decisiones con ese sesgo de superviviente, de solo ver quién ha sobrevivido, quién está al pico de la pirámide, y el otro el sesgo de investigación, y es que mucha gente, como decíamos antes, se autorreafirma en sus decisiones. Lo que buscas en los mercados es aquello que confirma tu hipótesis inicial. Tú tienes una hipótesis de mercado, la vas a validar constantemente para que eso se confirme, en lugar de ser científico e intentar valorar dónde están los errores, ¿no? Es mejor destruir que confiar en que algo está bien construido. La gente no destruye sus ideas, sino que simplemente confían en ellas porque son los investigadores, por así decirlo, son los que crean sus hipótesis en los mercados y las buscan reafirmar. Y eso lleva a muchos errores, diría esos. Vale, muy interesante. Bueno, llegan aquí también unas preguntas que me parecen muy interesantes. ¿Qué preguntas te harías, Víctor, para saber si debes de seguir invirtiendo? ¿Qué Me preguntas estarías para parece saber? Sí, si debes es, seguir invirtiendo. es una Me pregunta parece muy complicada. interesante. Es Sí, muy interesante y muy complicada. Yo lo que antes estaba hablando con un compañero, por ejemplo, trader, que hacía tiempo que no nos sí. veíamos, y hablábamos de que, coño, a día de hoy, si tuviese que volver a empezar 10 años después, 8 años después, cuando alguien me pregunta, yo te diría, ojo, piénsatelo, ¿sabes? Piénsatelo de participar en los mercados, porque al final entendemos que participar en los mercados es una oportunidad y no tiene que ser porque una carga, ¿no? Un lastre. Entonces, si estás en un punto en tu vida como inversor o como participante de los mercados en los que sientes que lo que te está dando el mercado es menos de lo que podría no darte, o sea, no hacer nada, creo que Ujú. deberías intentar buscar otras oportunidades en otro tipo de negocios o en otro tipo de formas de generar ingresos. La mayoría de personas nos obsesionamos con los mercados porque hay un momento en que los entendemos más como una responsabilidad, como algo que tenemos que hacer sí o sí, en lugar de recordar que esto es una oportunidad. No es algo que nos tiene que hacer sufrir. Al revés, nos tiene que generar tanto beneficios económicos, sociales, emocionales, por lo que si estás sufriendo constantemente estás sufriendo en los mercados, es momento de que pares, pienses si realmente este es el lugar hecho para ti. Diría eso. Vale, sí, me parece muy interesante, Víctor. Uh -huh. Otra pregunta de este mismo alumno. ¿Cuándo podemos saber si no estamos controlando la situación y debemos parar o dejarlo? Uh Un -huh. poquito al final va relacionado. Sí, yo te diría si hay un momento en que esto se vuelve más algo intrusivo para ti, para tu vida diaria, de lo que no sería no hacerlo. Es decir, si tú has cambiado tu conducta habitual diaria por culpa de los mercados, significa que Totalmente. hay un problema ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Así que analiza bien eso, lo que hacías antes, quién eras tú como a nivel de identidad, cómo te reafirmas a ti mismo en tu autoconcepto previamente a participar en los mercados y cómo eres Sí, ahora. Y si eso ha perjudicado tu identidad, tu forma de autoestima, tu forma de ir por el mundo, es algo que tienes que empezar a valorar como sí. un punto de inflexión. Sí, totalmente. Cuando ya afecta a otras facetas de tu vida, Uh -huh. yo creo que ahí ya hay un problema, sí. Y luego Correcto. también nos dice, ¿dónde está la línea entre la especulación y la ludopatía? Uh Bueno, -huh. esto también me Eso, parece interesante. Bueno, tú, sí. Víctor, Uh no -huh. sé si has notado a partir quizás del COVID que Uh -huh. más gente, bueno,
haya acudido a tus servicios o Sí, 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 sí. con problemas del trading, porque Mm, claro, con esto de que todos estuvimos en casa y ujú. bueno, que el mercado subía y subía, no sé qué nos puedes decir. Absolutamente. Y bueno, a ver, Sí, sí. sí, ¿no? Sí, sí, Y a ver dónde está absolutamente. esa línea La línea entre... tengo muy clara, intento transmitirla muchas veces porque mucha gente duda de eso, de dónde está, si Ujú, son ludópatas, si están adictos o no. Y hay sí, una palabra que define muy bien lo que significa una adicción, en este caso quizás a los mercados, y es lo que se conoce como craving. El craving es la sensación patológica de destinar obsesivamente tiempo y esfuerzos y energía a una actividad, sin que ésta le genere ningún tipo de recompensa placentera. Es decir, si tú hay un momento en tu vida en que estás viendo que, como he dicho antes, dejas de hacer cosas de forma permanente que antes hacías por una actividad y que esa actividad, aun sabiendo que te está perjudicando, continúas haciéndola con la esperanza de que te genere una recompensa futura y lo haces de una forma patológica en el aspecto de la intensidad, si ves que la intensidad que estás llevando a cabo, ves que el tiempo que le estás dedicando está desorbitada en comparación a lo que harías en otro tipo de actividades, ahí empieza la adicción. Especialmente esto se tiene que coger con pinzas porque esto tendríamos que ver cada caso, pero para que me entendáis, claro. si durante un periodo de tiempo determinado prolongado, buscamos 6 meses, veis que vuestra participación en los mercados os está llevando a niveles de intensidad de pensamientos, de emociones que no serían comunes para vuestra vida habitual, hay un problema. Hay potencialmente un problema. Vale, muy interesante, Víctor. Me parece en temas, esto un tema muy importante porque creo que ya, bueno, también en el trading, pero sobre todo con el tema del juego, ¿no? El juego, Sí, 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 sí. Absolutamente. un problema muy grave. Vale. Bueno, y la última pregunta ya de los alumnos, luego tendré aquí yo unas mías, pero bueno, Ujú. esas las veremos más rápido, ¿vale? Ok. No te quiero tener aquí mucho rato tampoco ya. No te preocupes. Bueno, se podría comentar la importancia, bueno, de crear un grupo de trading. Esta ya la hemos visto. Por ejemplo, Ujú. tener, vale, no, esto yo creo que ya, vale, esta puede ser esta repetida. Mm, vale, sí, entonces ya Ujú. está. Hemos terminado con estas, ¿vale, Víctor? Ujú. Entonces, si Ok. te parece, bueno, estas que te voy a hacer yo las contestas más rápido, ¿vale? Vale, hecho. Quería sobre todo centrarme, ahí va, ahora. Quería sobre todo centrarme en las de los alumnos. Ujú. Bueno, ¿tú crees que la gente, quizás no el que lleve 10 años en el mercado, o quizás también, pero la gente tiene expectativas irrealistas por lo que se le vende, por lo que ve, que desgraciadamente, pues bueno, unos pocos, y somos, yo creo que, bueno, seguro que hay bastante gente honrada, pero quizás Ujú. lo que más notoriedad tiene en redes sociales y así, pues es gente, o lo que más destaca, ¿no? Es gente pues que te vende una vida de lujo y Sí. en realidad pues no la tienen. Pero Ujú. bueno, a ver qué opinas sobre las irrealidades, si crees que la gente tiene expectativas irreales que luego además te hacen tener frustración Ujú. Sí, sí, al ver sí, que no la yo tienes. totalmente, totalmente. Pienso totalmente así. Para que veáis, la analogía que os puedo dar es la del streamer. No sé si estáis muy metidos en el tema de streaming, de contenido, crear contenido y tal, pero es lo mismo. Es decir, cualquier tipo de negocio que pueda llegar a generar beneficios desde casa de una forma exponencial, simplemente con tu participación voluntaria, tenéis que entender que eso no puede ser tan bonito ni espectacular como para que todo el mundo lo consiga, ¿no? Sino que la probabilidad de conseguir éxito en eso tiene que ver con muchos factores que tienen que quedarse. Y pensar que tú vas a ser esa persona implica el sesgo de superviviente que te decía antes, ¿no? De que tú ves a alguien que quizás es muy exitoso, que no te digo que no sea así, ya no voy ni a plantearme que no sea así. Pero imaginemos que es así. Eso no significa que tú tengas las Sí, condiciones para conseguirlo. Así que hay que saber ponderar realmente cuál es el tiempo que vas a destinar a una profesión que quizás no está hecha para ti o quizás no te va a dar los resultados que tú quieres. Son muy peligrosas las expectativas, la verdad, vendidas hoy en día. Ujú. ¿Algún consejo que darías a gente que empieza a seguir sistemas y se pone nerviosa, ¿no? En periodos de drawdown. Sí, te diría que si es probar sistemas significa probar sistemas de otros, el problema está en que no sabes analizar las piezas del coche que estás utilizando. Entonces, aprende primero a construir sistemas, aprende primero a entender las motivaciones detrás de la construcción de un sistema y a partir de ahí pruébalos porque no tendrás miedo del drawdown, porque entenderás que si sabes construir un sistema, el drawdown lo tendrás controlado. Ujú. Vale. Bueno, esto de la personalidad, qué opinas en cuanto a hacer trading inversión en función a nuestra personalidad? Ya lo hemos hablado un poco, ¿no? ¿Crees que Ujú. debemos de buscarlo? Sí. Eh, vale. El tema de las noticias también ya lo hemos tocado. ¿Cómo aguantar momentos como el actual, ¿no? De un Ujú. año complicado, un 2022 donde Ujú.
bueno, está siendo complicado, está siendo duro. ¿Cómo crees que debemos gestionar las emociones o qué debemos de hacer? ¿Algún consejo también en este Sí, aspecto? diversificar vuestra vida, de verdad. O sea, lo mismo que haríais en las carteras, intentad tener muchos frentes abiertos en cuanto a, ¿cómo decirlo?, emociones positivas. Es decir, daros recompensas en otros ámbitos que no sea solo la inversión. Porque si estáis focalizados exclusivamente en que vuestro placer principal, ya sea económico como emocional, viene de vuestra actividad como inversores, estáis perdidos porque un año entero vais a sufrir, vais a tener dolor. Entonces, diversificar vuestra vida, intentar tener aspectos de vuestra vida que os llenen, que mucho más allá de vuestro trabajo, o vuestra profesión, o vuestra hobby, y de esta forma seguramente lo Ujú. llevaréis mejor. Vale. Víctor, te comenté el otro día Ujú. algo que tengas que decir antes de irte de aquí, que creas que tienes que decir. El otro día no sé qué dijiste, no lo recuerdo ahora bien. No me acuerdo tampoco. No sé, cada día te diría una cosa distinta, pero la que se me ocurre hoy, por ejemplo, porque he tenido 2 sesiones hoy con personas que están muy complicadas, os diría Sí. que protejáis vuestra economía, por supuesto, protejáis vuestro dinero, pero no es todo dinero, de verdad. Ya sé que parece un tópico increíble, pero os Ujú. aseguro que yo que estoy, digamos, cada día tocando mentes, tocando personas que tienen problemas que van mucho más allá del dinero por culpa del dinero, por culpa de la actividad de los mercados, os digo que perder, esto también es una frase muy, muy hecha, pero resume muy bien lo que quiero decir, y es que perder cuentas podéis perder muchas, porque si tenéis una economía más o menos estable, perder dinero al final solo es una consecuencia bueno, de un proceso que ha pasado y punto, y mal hecho, bien hecho, pero que se puede recuperar. Pero es que la salud mental no es tan fácil de recuperar, de verdad. Yo que he pasado por etapas depresivas, os puedo asegurar que cuando hay un momento en que dejas que tu profesión se meta tanto dentro de tu mente, es cuando empiezan los problemas reales, y recuperar una cuenta mental no es tan fácil como una económica, os lo aseguro. Así que proteged vuestra mente, os diría eso. Haced bien las cosas. De acuerdo. De acuerdo. ¿Algún libro, Víctor, de psicología en la inversión Ujú. que te haya gustado mucho o que nos recomiendes? Yo me he leído unos cuantos, ¿no? El típico de Psychology of Money, Trading en Ujú. la zona, bueno, algunos de estos míticos, pero bueno, seguro Sí. que me descubres alguno nuevo. Sí, bueno, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con Brett Steenbarger, por ejemplo, que el entrenador del trading, psicología del trading, son libros muy Ujú. interesantes. A nivel de psicología del trading tampoco hay demasiada cosa como a nivel literario, por ejemplo, yo Ujú. me conozco a unos investigadores que uno de ellos es Ezama, Zama, que es de finanzas conductuales, que también es un auténtico crack en cuanto a artículos científicos. Tiraría un poco por ahí. Market Wizards, por ejemplo, también es un buen libro, ya que no es de psicología, pero tener la perspectiva de otros traders o otros inversores que han participado en los mercados y en una entrevista me parece muy interesante, Market Wizards. Y luego ya también os diría uno que no tiene que ver con la inversión en sí, sino más con el póker, por ejemplo, porque el póker tiene mucho que ver a nivel estadístico con este Sí. tipo de profesión. Y hay un libro que se llama, lo recomiendo mucho, que es El juego mental del póker, que te enseñan muchísimo cómo son los Ujú. procesos mentales que hay detrás de toma de decisiones en probabilísticas en un entorno tan azaroso como es el póker. Y eso luego, si te lo trasladas y lo aplicas bien en tu forma de entender los mercados, es muy interesante. Pues me los apunto, Víctor, porque la verdad que, ya te digo, que me gusta bastante leer sobre el Genial, tío. tema psicología en la inversión, así que gracias. De Bueno, acuerdo. me has dicho que sí que está habiendo un aumento de ludopatía relacionado con trading, el juego, esto sí que esto ya lo tenemos visto. Ujú, ¿Y qué importancia le das tú a la psicología no, en esa mesa que tenemos que tener al final un método, bueno, la ujú, psicología, ¿qué porcentaje, qué importancia crees que le das? Yo en mi opinión, creo que quizás sea la pata más importante. ujú. Es un debate muy complicado también porque tengo una opinión Ujú. desde profesional que dista mucho de lo que se puede llegar a entender de psicología. Entonces, de forma resumida, otro día si quieres ya lo hablamos con más calma, pero Ujú. yo os diría que la psicología es menos importante de lo que pensamos en los primeros momentos. Es Sí, decir, en cuanto a... Es mucho más importante para mí que sepáis gestionar bien el capital que, o eso que te voy a decir. Ahí va ahora, Sí, sí, es la totalmente gestión así, del... de verdad. Gestión de capital, gestión de tu cartera y gestión de cartera me refiero a saber diversificar bien tu toma de decisiones y luego tener un muy buen Ujú. sistema estadístico o técnico que te ayude a tomar decisiones bien regladas. Y es ahí, si haces bien eso, la psicología se pondrá muy flojo, muy flojo. La psicología es un monstruo que te va a devorar si no haces bien todo lo demás. Entonces, no creo que se puedan equilibrar, sino que son aparte. Son estos dos por un lugar y la psicología es lo que se construye, lo que se convierte, lo que aparece si no haces bien lo primero. ¿Sabes? Vale, pues muy interesante. O sea que la gestión del riesgo, ¿no? Quizás lo 100%, pondrías 100%. en el top, 100%, 100%. efectivamente. Mm. Bueno, ya estamos terminando. Quedan aquí un par de preguntas.
Eh, ¿Cómo controlar el ego? Bueno, esto ya lo hemos un poquito Ujú. hablado. ¿Qué piensas? Bueno, no. Sí, no, ¿cómo controlas tú el riesgo en tu operativa? Mucha diversificación, haces coberturas. Bueno, Ujú. contanos un poquito. Me parece Eh, interesante. Depende mucho de la estrategia que apliques. Es decir, por ejemplo, la cartera que tenemos de sistemas en swing trading, cada una tiene una forma de hacerlo, pero básicamente lo hago, te resumiría de tres formas. La primera de ellas es con stops que siempre se ponderan respecto al riesgo. Es decir, por ejemplo, si yo veo que hay un activo que, según mi bagaje en ese activo, me genera más un risk reward más positivo o una tasa de acierto superior a los otros, ese activo está ponderado por encima de otros, ¿de acuerdo? A nivel de riesgo. Así que arriesgo más ahí que en otros. Hago una especie de lo que nosotros llamamos pirámide de riesgo, ¿no? Pues la pirámide de riesgo se basa en activos que son más beneficiosos en el largo plazo para nuestra forma de operar y a poco voy diversificando, voy ponderando el riesgo. La otra que es diversificar, no tener solo una estrategia, sino tener varias para que se equilibren los procesos de drawdown. Y luego el otro, tener un punto de no retorno, que os he dicho antes. Es decir, si hay un momento en mi drawdown que bajo, por ejemplo, un 20%, cuando, según mi experiencia, implica que mi cartera en general no puede bajar de ese nivel, si hay uno de los activos que baja de ahí o una estrategia, empiezo a bajar el riesgo. Si a riesgo, por ejemplo, imaginemos, no es así, pero el 1% de mi capital ahí, por cada trade, pues lo bajaré a 0,5. Si, para alargar un poco más el proceso de sangrado para que la estadística se vuelva a poner a mi favor. Así que hago esas tres cosas. Sí, de acuerdo. Me parece interesante. Y bueno, la última. ¿Qué opinas de los formadores? De los formadores como nosotros, como, bueno, tú también, ¿no? ¿Qué opinas, Víctor? A ver, el tema de los formadores también es un tema muy jodido de hablar porque siempre hay muchas sensibilidades. Yo Sí, pienso... Sí, sí, dime. ya sabes que te dicen, no, es que si ganas tanto dinero, Sí, ¿por sí, qué sí. ofreces esto? Bueno, Ujú, claro, yo obviamente, yo lo primero que te digo, yo, claro, gano dinero a la larga, hay años que voy a perder dinero, ujú, pero ¿por qué lo hago? Bueno, en primer lugar, porque me apasiona, ujú, me gusta, o sea, me gusta meterle horas a esto, obviamente tiene un esfuerzo, pero bueno, me encanta, a nosotros, bueno, a los compañeros también, ujú, también nos encanta. Y en cuanto a qué pienso que aportan los formadores, si es un formador de verdad, un formador ujú. bueno, o sea, creo que el valor que tiene es el tiempo que te ahorra Total, en total. Ujú, cuanto a sufrimiento, porque bueno, el qué funciona, qué no funciona, bueno, te ahorra total. mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y si además es 100%. ya te enseña o su filosofía de invertir Ujú. concuerda contigo, pues yo creo que un buen formador no tiene precio o es, bueno, algo muy valioso. El otro día ya me Yo pienso comentaste igual. un poquito tu opinión. Sí, sí, yo ¿Qué pienso igual opinas que tú. sobre? Yo pienso igual que tú. Creo que también me jode mucho el hecho de que la gente se tenga que justificar hoy en día, ¿eh? Y eso es producto de lo que decías antes, del marketing tan agresivo que ha habido alrededor del mundo Sí, de la inversión y de los mercados, hace que la gente que hace bien las cosas, ya no digo ni ganadores, de verdad, ¿eh? O sea, yo ya me voy de esos, entiendo que yo soy partidario de que alguien tiene que ser ganador para formar en ganadores. Pero es que sí, no es todo, sí, sí, no sí. es todo eso. Es decir, hay herramientas, hay procesos temporales, hay conocimientos que no hace falta ser ganador. Yo no me meto con los formadores si son ganadores o no. Me jode los que no son transparentes, básicamente. Me jode la gente que intenta vender una cosa que no es él. Si a mí alguien me viene y me dice, oye, mira, yo no gano, me estoy en break-even desde hace 5 años en los mercados, pues perfecto. ¿Has estado 5 años sobreviviendo a los mercados? Enséñame. Algo me tienes que enseñar seguro, segurísimo, que yo no sé si me inicio. Me jode cuando alguien está así y dice que es ultra ganador y cuando le pides pruebas de ello, te dice que no, que eso es una falta de respeto o lo que sea. Eso me jode un poco más. Se me ha apagado la cámara, creo. No sé, bueno, ya para lo que queda. Nada, bueno, Eh, ahora si acabamos, no te preocupes. sí, así que te diría eso. Sí, Te diría. pues totalmente de acuerdo, Víctor. Nosotros, mira, gracias a Dios, una de las bases que tenemos hoy así en Planeta Bolsa es esa transparencia, esa honestidad. Nadie nos obliga, pero bueno, nos gusta de vez en cuando ir, oye, nos va así, nos va así, nos va así. Claro, sí, sí, Además, sí. pues mira, por suerte, de Ujú. momento en este año y pico nos va bastante bien. Incluso este año estamos en verde, así Muy que bien, estamos muy bien. súper contentos. Ujú. Y bueno, los alumnos además son testigos y bueno, eso nos parece algo súper importante, el tema Total. honestidad, transparencia, cuando vienen bien dadas y cuando vienen mal dadas, porque al Correcto. final es la verdad Es la y hay verdad, es lo que que decir, ocurre. Sí, sí, es así. es que no hay Ujú. más. Totalmente, Pues nada totalmente. más, Víctor, oye, ha Mejor sido un nada. placer, la verdad, charlar contigo, se me ha pasado pues, esta hora y cuarto volando, ¿no? Como Lo siempre mismo digo, que la hablamos. verdad. Y bueno, gracias de parte de Víctor Mitjans, de Víctor Galán, de todo el equipo de Planeta Bolsa. Y oye,
esperemos vernos, bueno, pues haciendo algún día, pues no sé, algún vídeo por YouTube, alguna cosa. La Seguro, verdad que estaremos encantados, Víctor. seguro que sí, de Y verdad. algún día, si nos pasamos si no, por Barcelona, te vienes tú para Pamplona o lo que Correcto, sea. correcto. Será un placer, de verdad. Muchas gracias a vosotros por el espacio y espero coño, que todo esto acabe bien, que acabéis en verde todos, que seguro que os lo merecéis y que estáis trabajando duro para ello. Así que gracias por tenerme aquí y espero que os haya servido. Bueno, Víctor, gracias a ti, que te vaya bien, ¿de acuerdo? Venga, Gracias. un abrazo. Chao. Hasta luego.